esta ocasión quiero hablar la segunda parte de este mes sobre la formación y voy a basarme en Primera Carta de San Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Primera de Juan 2, del 12 al 14, y nos habla sobre el compromiso en cuanto a la formación espiritual de cada creyente. Todos de alguna manera tenemos que crecer, hermanos. Todos debemos progresar en las áreas que nosotros consideramos, ¿verdad?, que son importantes en nuestra vida. Si progresamos y crecemos en el área profesional, ¿cuánto más debemos crecer en el área espiritual? Amén, hermanos. Entonces, la Biblia dice así a la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Dios añada bendición a su palabra. Hablando un poquito sobre la formación espiritual, me encontré con una expresión que habla el doctor Dallas Willard, y él menciona esta frase que me gustó. Dije, la voy a adoptar y la voy a hacer mención en esta mañana. Y dice: la formación espiritual, hermanos, del cristiano es básicamente un proceso. ¿Qué es? Un proceso guiado por el Espíritu Santo, por el que se forma el mundo interior del ser humano, de manera tal que se convierte en el ser interior de Cristo mismo. Quiere decir, hermanos, que esa formación que se está desarrollando dentro del individuo es un proceso guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esa obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nosotros, en nuestro interior, y se tiene que convertir también esa formación interior y finalmente en Cristo. Hay un autor, ¿verdad?, de autoridad espiritual, el autor es Watchman Nee, y él decía, ¿verdad?, que utilizaba la analogía de la semilla, que la semilla tiene que morir para que pueda surgir algo hermoso. Si no estamos dispuestos a morir, hermanos, nunca vamos a producir lo que Cristo quiere formar en nosotros. Es decir, que vean en nosotros a Cristo. Que la sonrisa nuestra sea Cristo. Que la expresión, el amor, la amabilidad, la honestidad, la transparencia manifieste lo que Cristo era. ¿O no, hermanos? Los hijos de Dios tenemos que ser luz. Los hijos de Dios tenemos que dar testimonio. Los hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Los hijos de Dios tienen que ser los mejores estudiantes, dicen amén los jóvenes, ¿verdad? Los hijos de Dios tienen que ser los mejores ciudadanos, los más honestos. Ahora que se vienen las contribuciones, hermanos, ¿cuánta tentación hay para decir somos 8 dependientes y nomás tiene 2? O 1 quizá. De nada sirve, hermanos. Se tiene que manifestar la honradez, la honestidad, la transparencia y sobre todo la verdad. En la medida que se produce la formación espiritual en Cristo, la vida externa del individuo se convierte, oiga bien, en una expresión o manifestación natural, oiga bien, del carácter y las enseñanzas mismas del Señor Jesús. Tienen que manifestar eso. Nadie que empieza una escuela, hablando en el aspecto educativo, sale igual. Los jóvenes que tienen a sus hijos en el campo militar. Me decía un hermano, ahora que estuve en un funeral esta semana pasada, le digo, ¿y cómo está su hijo? Aquel jovencito delgadito que parecía que se iba a quebrar. Oh, no, hermano. Ahora es pastor capellán, llamado al ministerio de veras. Salvador Junior, decíamos Salvita. ¿Cómo? Sí, dice. Y mira qué responsable. Y no solamente su trabajo profesionalmente, sino que también les predica a todos. Todos los que componen, ¿verdad?, la Fuerza Aérea Militar de los Estados Unidos. Y les está hablando de la palabra de Dios.
Le digo, ¿cómo es que se formó? Oh, hermano, los primeros 3 años fue transformado totalmente. Aquel niño ahí debilucho, inquieto, que no podía hacer nada, que no comía lo que no le hacía su mamá de antojitos, ahora es un hombre formado, recto, con su porte y bien dado, físicamente hablando y espiritualmente bien. Quiere decir que se tiene que formar el carácter, se tiene que formar la persona de tal manera que lo que empiezan ahí todos inseguros, terminamos siendo verdaderos soldados de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Dios está llamando a un ejército. Y cantamos, Dios está llamando a un ejército. Pero hoy los ejércitos a veces andan desarmados. ¿Ha visto soldados que vayan a la guerra sin arma? Sin sus entrenamientos, sus cuchillos, sus navajas escondidas. Van bien armados. Yo recuerdo la primera experiencia que tuve en El Salvador. Nos fuimos introducidos a un campo donde había mucho bosque, porque ahí estaban las personas más necesitadas de ayuda social, económica y de asistencia. Y cuando íbamos ahí con el machete abriéndonos brecha, ¿verdad? En toda esa selva, ¿verdad? Nos sale un grupo de hombres. ¡Ey! ¿A dónde van? Y salen su arma ahí con la mano ahí. ¿A dónde cree que van? Y le digo, bueno, estamos ayudando, venimos a asistir a las personas con necesidades a través de estos huracán Mitch y todo lo que sucedió en ese tiempo. Dice, no, aquí no van a pasar nada, porque aquí nosotros estamos bien armados. A ver, ¿qué traen ustedes? Le dije, yo también vengo bien armado. Ah, sí, dice, como que, ¿cómo se dice? Sí, a ver, ¿cómo que sí? Saca la caja de Biblia, le dije al hermano. Ah, son aleluya, pásele pues, me dice. Yo le dije que venía bien armado, traía un cartucho de 40 Biblias bien poderosas, hermano. Ay, son los aleluyas, déjalos pasar, dice. Y por dentro, aleluya, gracias. Y cada día que hacíamos la labor social, la labor de ayuda comunitaria, yo le decía a los hermanos, yo no me puedo quedar hasta las 6 de la tarde haciendo trabajo, tengo que ir a bañarme porque tengo que llevar la palabra de Dios a ese lugar. Y me convertía de ser un obrero, de ser un albañil, de ser un asistente, y venía y me convertía en un guía espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y después cada vez que me hacían así nomás. Ahora, ese es un proceso de adentro hacia afuera. Y que es el resultado de la transformación integral del ser humano. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los géneros humanos debemos buscar ¿qué? La excelencia en todo. La excelencia en la educación, la excelencia en la vida cristiana, la excelencia en el ámbito social, político, religioso. Los hijos de Dios tenemos que resplandecer, hermanos. Amén. Ese es un llamado muy importante que Dios nos está dando. O sea, que la formación espiritual aporta un rol fundamental, fíjese, del pensamiento, los sentimientos y sobre todo la voluntad de tal persona. Tiene que haber una formación completa. Decía el apóstol, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado, ¿qué? Irreprensible. Judas 24. Hasta aquel gran día. ¿Quiere decir que el Señor nos puede guardar irreprensibles, hermanos? Sí. Pero quiere decir que el enemigo no nos golpea. Sí nos golpea. Sí nos pone tropiezos. Sí nos tumba, pero nos levantamos rápido, hermano. Pablo mismo, estoy herido, pero no estoy totalmente vencido. Estoy casi muerto, pero no del todo, porque cuando fue apedreado el Listra, hermano, usted está pensando que le tiraron 2, 3 piedritas. No, hermano, cuando alguien era encontrado culpable, la gente no se detenía, agarraba las piedras y comenzaban a lapidarlo literalmente. Y si usted le ve la expresión que habla el libro de los Hechos, dice, y cuando vieron a Pablo, que fue apedreado en Listra, dice, lo dieron por muerto. ¿Qué significa eso? Que dijeron, no, ya está bien muerto. Ya no se levanta. Y se fueron. Y por allá, ¿verdad? Comienza a moverse una piedrita por allá se mueve un dedito por allá como que se sacude y comienza el apóstol a levantarse todo golpeado, todo herido. Y se levanta y dice, bueno, ¿a dónde íbamos a predicar? Sacude sus vestidos y sigue con la palabra de Dios. ¿Quién lo hizo, hermano? Dios. Estábamos heridos, casi muertos, pero no estábamos destruidos.
Por eso Pablo dijo en aquella ocasión, porque no sé si estar con Cristo, pues es mucho mejor. ¿Quién no va a querer estar con Cristo? Pero el estar con los hermanos también me es de necesidad. Y él declara y dice, Señor, no sé qué escoger. Es como si dijéramos, ¿usted dónde quiere ir? ¿Al cielo o se quiere quedar aquí en Hawthorne otros 20, 30 años más? No, pues me mueve con el Señor, ¿verdad? Ay, pero mis hijos, ay, pero mis nietos. Ay, pero mi trabajo. Mire, qué amor al trabajo, ¿no? Pero Pablo decía, si estar con Cristo es muchísimo mejor, pero por causa de los hermanos, por causa de las obras, por causa de las iglesias que son para mí una carga, no sé qué escoger. Entonces ahí se mueve todos los sentimientos, todo el pensamiento, toda la voluntad de la persona, el deseo de querer hacer las cosas, pero que Dios tiene su última palabra. Ahora, estas son manifestaciones en el mundo invisible, hermanos, y que se concretizan, oiga bien, en el mundo físico a través de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, de cada uno de nosotros según el contexto donde estamos desenvolviendo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto, hermano, con esta introducción? Que Dios está buscando un carácter auténtico. ¿Cuántos quieren ser auténticos? Todos queremos ser originales. Tenemos que ser auténticos. Y voy a hablar un poquito sobre los caballeros porque me es impuesta cierta responsabilidad en dejar claro en la cabeza del hogar que son los varones. El carácter de los hombres en los postreros días. Utilicé la carta de 2 Timoteo 3 del 1 al 9 para dejar esta frase. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Están viniendo tiempos peligrosos hoy en día, hermanos? Bastante. Mire la muerte de este joven. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y ya le paro, ¿no? ¿verdad? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Oye, hermano, esta lista está grande. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero ¿sabe aquí una cosa? Pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice el apóstol, a estos evita. Y luego añade el escritor sagrado, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y luego añade el ejemplo, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué palabra tan dura fue dada por el apóstol? Y nosotros tenemos que cuidar también a las damas, a las hermanas. Es cierto que hay una gran cantidad, decía el hermano invitado, ¿verdad? Que nos invitó para Santana y hay que promover este evento, ¿verdad? Los caballeros. Dice, la mayoría de las congregaciones, casi el 80% son damas y el 20% caballeros. Miren nomás. Siempre en las congregaciones domina el sexo femenino. Pero muchas de ellas siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender. Y vienen hombres vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Muy espirituales. Yo le enseño, hermana. Yo le doy trabajo personal, mire, hasta en casa. Y si quiere lloro por usted y la unjo con aceite donde le duele. Muy, muy atinado. Señor, reprenda, hermanos. Porque a
estos hay que evitar y hay que identificarlos cuando vengan. Ahora bien, al describir el carácter de los hombres de los postreros días, la palabra señala claramente cuál es su comportamiento por una serie de malos frutos. Dice, el árbol que da malos frutos no puede dar buenos frutos. Estas son personas que pueden incluso llegar a las iglesias con la apariencia de haber recibido a Jesús, aún como su Señor y Salvador personal, pero en la práctica siguen comportándose de la misma manera que los condujo al pecado y a tal error. ¿Sabe que hay mucho lobo que sabe toda la terminología evangélica? Saben decir aleluya, gloria a Dios y alaban al Señor y hacen bonitas oraciones. Y cualquier persona se deja impresionar. Pero ¿qué dice el Señor? Que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de quiénes somos hijos de Dios. Y usted inmediatamente tiene que decir, Señor, no me da esa... no hay esa afinidad, no hay esa aprobación que yo pueda sentir que este hermano o esta hermana sea sincero o sincera. Como que siento que hay algo que se esconde detrás de esta persona. ¿Sí o no, hermanos? Como lo es también cuando viene usted y va a un asunto social, a un lugar público y lo paran a usted y le dice, oiga, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Qué te lo dije? Le dicen a la persona con que va. Soy pastor. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque hay una identificación, llámese espiritual, hermano, que nos identifica a los hijos de Dios. No nos identifica el sombrero, no nos identifica el saco, no nos identifica la cruz. No, hermanos, nos identifica el Espíritu de Dios en nuestro corazón, que estamos manifestando el rostro de Cristo, la sonrisa de Cristo, el amor de Cristo. Dice que el amor de Cristo nos constriñe. El apóstol recomienda evitarlos, dice, a toda costa. Versículo 5. A estos evita. Tres cosas voy a resaltar aquí para terminar. Número 1, también podemos aprovechar al máximo este pasaje si revisamos nuestro carácter. Nuestros dones nos manifiestan lo que hacemos para Dios. Nuestro carácter, lo que somos. ¿Quiénes realmente somos? No que seamos ya perfectos, dijo Pablo, sino que estamos en un proceso de cambio permanente por la obra de Dios en nosotros. Si en efecto estamos llenando todo nuestra mente con su palabra. No es que sea perfecto, dijo Pablo, pero una cosa hago, prosigo al blanco, al premio supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿O usted es perfecto, hermano? Cometemos errores, nos equivocamos, pero no es la perfección completa, es la perfección de querer siempre ser honestos, verdaderos con nuestros hermanos, pero sobre todo con el Señor. Un carácter cristiano auténtico se forja con mucha paciencia y también con la práctica. Dice que en la práctica se van forjando los maestros, los grandes maestros. Si no practica, nunca va a saber que usted tiene, que domina el arte, cualquiera sea su llamado, ¿verdad? También paciencia para oír, obedecer y para orar y poner en práctica la palabra de Dios. Si no hacemos esas cosas, hermanos, si no aprendemos a oír, a obedecer, decía yo en una ocasión, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y todos dijeron, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. No, el primer mandamiento es, oye Israel. ¿Cuál es el primer mandamiento? Saber oír. No dice la Escritura, iglesia, oigan lo que el Espíritu dice a su iglesia. Dice, y el prestar atención es mejor que la grosura de todos los carneros, todos los bueyes, todos los animales grandes, ¿verdad?, que sacrificaban. El poner atención. Santiago dice que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de su palabra. ¿Cuántos vamos a obedecer lo que el Señor nos dice, hermano? Amén. Vamos a hacer la diferencia. Sin duda, una de las experiencias más hermosas
es la vida cristiana. Mire, si algo me gusta, ¿verdad? Y comparo lo que poquito que pude vivir sin conocer a Dios, fueron muy poquitos años, porque casi la mayoría ha sido dentro de la vida cristiana. Pero qué triste cuando escucho personas que dijeron, yo era cristiano y me salí de los caminos de Dios y quiero regresar otra vez. ¡Qué bueno! Cuando alguien está en los caminos de Dios, dice, ay, me puedo deslizar, me puedo ir al mundo, puedo venir a la semana, al mes, al año y regresar y todo va a estar bien. No, hermano, no va a estar bien. Va a ser más difícil. Si tú crees que nomás vas a decir, Señor, perdóname y ya, otra vez, no, hermano, te va a costar más. Y el enemigo te va a reflejar en la cara, mira, y dices que eres cristiano y ahora quieres andar muy santo, muy santa. Nadie que haya decidido seguir a Cristo, déjeme decirle, ha sido defraudado. ¿O sí? Nadie. Ninguno de los que hemos decidido seguir a Cristo, Jesús nos haya defraudado en algo. Aún en las oraciones, Señor, oramos por personas, pedimos por estas situaciones y decimos, Señor, no se haga nuestra voluntad, hágase tu voluntad. Y Dios se glorifica. Aleluya. Su mundo se ensancha, sus relaciones aumentan y, ¿por qué no? Las oportunidades también son innumerables. Esto es porque Dios anhela que alcancemos, decía un autor, nuestro máximo potencial como sus hijos. Entonces, si vemos ese aspecto, nos alienta, ¿verdad?, a seguir adelante. Dicen amén los hermanos. Número 2, son demasiados los elementos que nos distraen y nos alejan de nuestra principal relación. Y esa principal relación debe ser primeramente con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios, caballeros, jefes de hogar? El asunto es que si queremos cambiar nuestra manera de actuar, lo primero que necesitamos cambiar es nuestra manera de pensar. Si no empezamos con ese cambio, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso es importante tener un tiempo con Dios cada día. ¿Dicen amén los hermanos? Porque nos va disciplinando para cambiar los pensamientos que por años se han instalado en nuestro cerebro y poner en ese lugar las promesas, principios, verdades que están dadas en este libro santo de su palabra y que Dios lo promete. ¿Sabe que lo que Dios promete cumple? Verdades, promesas, wow, yo las puedo tomar. Es como quien corre al almacén y dice, quiero esto, y se lo dan, y usted sale gozoso. Y viene otra vez, quiero esto porque lo necesito, y se lo vuelven a dar. Pero si usted está diciendo, yo tengo un almacén de muchas promesas, pero nunca va, ¿de qué sirve? De nada. Ya hasta se me olvidaron cuántas promesas, 3,000, 33,000. Hay miles de promesas, hermano. Promesas claras, visibles, yo estoy con vosotros todos los días, por mis llagas sois sanados, todo lo que pides al Padre en mi nombre os haré. Son promesas claras y hay otras intrínsecas que aunque no digan, están ahí para decirnos, hay una esperanza para tu vida, mi hermano. Pero uno de los errores fatales es resistir a dicha verdad. Dicho de otra manera, resistir al mismo Dios. Dentro de los aspectos, ¿verdad?, que hablábamos sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, es precisamente esa. El continuo rechazo al Espíritu de Dios que nos está tocando, nos está redarguyendo, nos está haciendo sentir que necesitamos un cambio, un arrepentimiento y nos mantenemos duros. Yo no paso, yo no me arrepiento, yo no quiero llorar, yo no quiero que me vean pasar al frente. El continuo rechazo. ¿Sabe qué significa también eso? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Aunque algunos dicen, hablar mal del Padre tiene perdón, hablar mal del Hijo tiene perdón, pero hablar mal del Espíritu Santo, no. La blasfemia del Espíritu Santo realmente, si usted ve el contexto de los eventos, es adjudicar los milagros a alguien que no sea Dios. Que dijeron, este no lo está haciendo en su nombre, lo está haciendo en el nombre de Belcebú. Miren nomás, esa es la blasfemia del Espíritu Santo. La otra, no creer que Dios puede hacer el milagro. No, Dios no puede hacer ese milagro. Ese es demasiado para hacer un milagro. No lo creo. Mire, había en su
sus 12 discípulos, y uno que dijo, hasta que no tocare, hasta que no viere, hasta que no palpare, voy a creer. Se presenta el Señor Jesucristo a esos discípulos y le dice, ven para acá, Tomás, dame tu mano, mírame. Pon tu mano aquí en mi costado. No, maestro, ahora sí creo. Porque vistes, creíste. Pero ¿qué dice la Escritura? Más bienaventurados son los que no vieron y creímos. Aleluya. No tenemos que decir, hasta que no me muestren, hasta que no vaya hasta aquel lugar de Israel. Bueno, júntese sus par de miles, ¿verdad? Y puede viajar allá. Y entonces va a decir, ahora sí creo que la tumba está vacía. Sí, Jesús lo dijo. Y al tercer día resucitaré. Y dijeron, Señor, ¿cómo es posible? 46 años duraron para construir el templo y tú dices que en 3 días lo vas a edificar. No se refería al templo que había sido edificado, sino el templo de su cuerpo. 3 días iba a ser suficiente. Aleluya. Y termino con este número 3. Dice, si hay algo que usted debe aprender, hombre, en este día, muy pronto, es que nadie, absolutamente nadie puede resistir a Dios y no sufrir las consecuencias. Vamos a tener que pagar las consecuencias. Conozco muchos hermanos de otros ministerios. Hay un ministerio que yo admiro, apoyo, oro por ellos, es el Alcance Victoria, Victory Outreach, porque hemos estado con ellos, hemos recibido gente en nuestra casa, les hemos ayudado al ministerio en Tijuana, en Mexicali, en Sonora. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Veo que sus rostros, aunque tengan todas las heridas, todas las cicatrices, los balazos, los cuchillazos y todo, pero cuando vienen a Cristo sus vidas han sido transformadas. Pero ellos tienen que reconocer, pero las consecuencias de estos males son estas enfermedades, estos malestares, estas deficiencias físicas que fuimos víctimas de tanta droga. ¿Me explico? Las consecuencias siempre se van a pagar. Dios puede perdonar tu pecado de adulterio, pero las consecuencias las tienes que pagar. Manutención a hijos también. Mandar child support, alimony, lo que tú tienes que hacer como hombre responsable. Amén, hermanos. Las consecuencias siempre van a salir a la luz. Esas personas que asisten regularmente a la iglesia local y no cambian su manera de pensar y menos su manera de vivir, entonces andan siempre aprendiendo. ¿Se acuerdan así como las mujercitas que siempre están aprendiendo? Ay, ¿cómo dice la Biblia? ¿Qué dice que Juan 3, qué dijo? Juan 3:16. Ah, todavía estoy aprendiendo. Es decir, ellos creen que aprenden y sus maestros creen que enseñan, cuando en realidad no están pasando absolutamente nada, pues los frutos son la evidencia de su aprendizaje. Se ven los frutos, hermanos. En estos 2 años yo he visto crecimiento en muchos de ustedes, hermanos. Y a veces quisiera pasar tiempo para decirles, mira, estás creciendo en esta área. Casi la mayoría dice, yo no me doy cuenta. Cuando yo veo estos jovencitos hace 2 años no estaban de esta altura. Al ratito voy a tener que voltear hacia arriba. Eduardo, qué bárbaro. Ya lo pasó a su papá, yo creo. ¿Por qué? Porque está creciendo. Y si usted le dice, oye, mi hijo, mi hija, estás creciendo. No, mamá, yo estoy igual. Creo que la única que no crece es mi nieta allá en Dallas. Primer año no creció. Segundo año igualito. Tercer año igualito. Dijo, esta niña no crece. Estamos entendiendo, hermano. Es una evidencia. ¿Por qué? Por los frutos. Son evidencias de su crecimiento. Recuerde que el pecado siempre lo llevará más lejos de lo que usted quiere ir. Lo mantendrá distraído más tiempo del que quiere estar. Y le costará muchísimo más caro de lo que usted pensaba pagar. Fíjese, 3 cosas nos aleja de Dios, nos neutraliza para no hacer la obra de Dios y nos va a costar más trabajo de lo que pensábamos que nos iba a costar. Cuando éramos deportistas, podíamos dar vueltas y vueltas y jugar toda la noche. Y apenas decimos, vamos a hacer un poquito de ejercicio, vamos a caminar, al otro día no nos podemos mover.
Y queremos que nos atiendan los paramédicos para que nos levanten, ¿verdad? Nos va a costar más trabajo. ¿Cuánto más en las cosas de Dios, hermano? Ay, quiero leer la palabra de Dios, pero siempre que quiero leer la palabra de Dios me quedo dormido, pastor. ¿Qué pasa? O me quedo dormida. Vino un joven y le dijo, mamá, ya me voy a la iglesia. ¡Ey! La Biblia no es un desodorante, mijo. Sáquesela de ahí. Agarran la Biblia y se lo meten aquí y ya ni quien los mira. O cómprese la más grande, ¿verdad? Para que puedan decir, este sí es cristiano porque anda con su Biblia. Muy orgulloso. Pero ahora las Biblias son tan chiquititas y los meten aquí, mire, parece desodorante todo el día. La Biblia no es un desodorante, le dijo aquella madre. Usted va a tener que traer la Biblia orgulloso, que tiene la palabra de Dios. A mí me dijo un testigo de Jehová cuando me dijo varias citas. Mira, aquí dice Corintios, si en esta vida esperamos en Cristo, los más miserables sois. Pobrecitos ustedes los evangélicos. Yo dije, ¿por qué no sé yo? ¿Por qué nunca lo he leído? Dice, es que ustedes los evangélicos no se aprende nada. Nosotros lo tenemos todo aquí, me dijo. Y me cerró la puerta. Y ahí voy con el pastor, mire, somos los más miserables porque aquí dicen Corintios, ay, pero te leyó el contexto, te leyó el final, te leyó lo... No, pues mira, somos los más miserables si Cristo no hubiera resucitado. Y luego dice Pablo, pero por cuanto Cristo resucitó, ahora somos más que victoriosos, ahora somos más que vencedores, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mire, nomás eso no me lo dijo este muchacho. Nomás me dio el tiro de gracia. Dije, ay, ¿por qué no viene? No, ya no vino. Porque sabía que iba a preguntar. Había dicho que yo soy cristiano. Hoy me gozaba de un testimonio que me decían, ¿verdad? Que alguien fue invitado para una iglesia. Y resultó ser invitado esa pareja que anda evangelizando. Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Concluyo diciendo, usted no ha sido rescatado para ser un amador de sí mismo, hermano. Dios lo sacó de esa manera vana de vivir para ser un vehículo de su grande amor. Yo no puedo imaginar cómo Dios puso sus ojos en mí para hacer ese llamado que Dios quería. Cuando yo miraba a los estudiantes el día viernes, observaba, ¿verdad?, los que iban entrando, los que iban recibiendo sus nombres y sus asientos y sus respectivos lugares. Y wow, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera atendido el llamado que Dios me dio? Porque yo fui instruido a la inversa. Primero trabajé en el campo ministerial y después me preparé sistemáticamente en un seminario teológico. O sea que a mí me empezaron al revés, a la práctica y después a estudiar. Estos están estudiando y ahora van a recibir la práctica. Con razón, cuando estaba estudiando en el seminario me decían, oye, ¿cómo le hago? Porque fíjate que tengo que hacer un funeral y no sé ni cómo se hace la liturgia, ni cómo se hace. Le dije, ¿no has hecho ningún funeral? Mira, apúntale, yo estoy allá, apúntale, mira, número 1. ¿Cómo le hiciste? No, pues hacemos funerales al por mayor, hacemos bodas, no se diga, hacemos ceremonias de dedicación de templo. ¿Cómo no? Claro que sí. Bautismo, aleluya. Ahora, para que su gracia fluya por medio de los hombres, y añado, y las mujeres que hicieron una gran decisión y que muestren su carácter auténtico, no importando las consecuencias, aún las circunstancias que tuvimos que pasar para llegar a este punto. Porque ¿qué no pasamos, hermanos, en la vida cristiana? Desprecios de nuestros familiares, o desprecio del esposo o la esposa, según el caso, o desprecio de sus amistades que tenían ustedes, sus celebraciones de fiestas, porque no me diga que no era fiestero, hermano. Yo ya no bailo, pero nomás le bailan los ojitos, ¿verdad? Decía una hermana, ¿es malo mover el dedito? Le dije, no, hermana, por favor. ¿Y la muñeca? No. ¿Y si muevo el codo? No. ¿Y si le hago así? Es otra cosa, ¿verdad? Me iba tanteando, ¿verdad? Usted es un hijo, usted es una hija de Dios, hermano. Y somos santos, apartados.
Jesús le dio el poder para vivir como tales. Ahora nosotros vamos a responder como hijos de Dios. Tenemos que llevar una vida consagrada, oiga bien, en santidad y pureza, que reflejemos el amor de Dios en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Pero también debemos ser una iglesia que ora y levanta sus manos santas para alabar, para bendecir su santo nombre. Una iglesia que sabe adorar al Señor, que sabe reconocer quién está en nuestros medios, hermanos, es una iglesia bendecida. Yo no quiero que nadie salga de ahí y diga, pues fui a la iglesia, pero como que no pasó nada. No sentí nada. No vi nada. Pero cuando venimos en actitud de adoración, de reconocimiento, la presencia de Dios se manifiesta. Una nación que está batallando contra la violencia, con el maltrato de la mujer, los niños, con la ignorancia y la pobreza, hermanos. Una nación que reconoce que si el Señor no es el centro de su nación, vamos a perecer.